Hoy estamos continuando en la discusión de Pablo en el matrimonio y el divorcio. Y en ese pasaje es muy importante, muy interesante, porque una de las cosas que él comparte es que ese es el mandamiento de Dios. Bienvenidos a la carrera diaria. Estamos aquí en 1 Corintios capítulo 7 y hoy estaremos hablando sobre el matrimonio. Y Pablo habla sobre ese problema por algunas de las preguntas que la iglesia de Corintios estaba preguntándole a Pablo directamente sobre esto. Ahora, tenemos que recordar que en Corintios la idea del matrimonio y cómo esa relación funciona era muy diferente de la cual la intención de Dios fue sobre el matrimonio desde el principio. Había expresiones sobre intimidad física fuera del matrimonio que era aceptable, que era parte de la manera de la cual hacían las cosas en ese tiempo. Así que había mucha confusión porque son nuevos creyentes, han estado viviendo con esa cultura de Corintios su vida entera y ahora los últimos 3 años, algunos de ellos los últimos meses capaz, están siguiendo a Jesús y todo está diferente de cómo ver el matrimonio, de cómo ven el sexo y todo ese tipo de cosas son diferentes. Y Pablo los trae de vuelta al estándar de Dios. Y hay otras escrituras donde Pablo habla sobre eso, cuando habla sobre el papel del hombre y de la mujer, como en una relación de matrimonio debemos de servir el uno al otro por medio de amor a Cristo. De que mujeres sométanse a sus esposos, esposos amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia. Es como que este equipo entre dos convirtiéndose en uno que Dios ha diseñado para el matrimonio. Y tiene todo tipo de implicaciones prácticas, de cómo tomas decisiones, de cómo ves las cosas que tú tienes, todo ese tipo de cosas, pero también cómo es que vemos el sexo. Y es en verdad lo que Pablo está enfocándose aquí en esto. Y las implicaciones más grandes del matrimonio desde el principio. Así que aquí está la pregunta. Ahora, la pregunta que preguntaste en tu carta. Sí, es bueno de abstenerte de relaciones sexuales, pero porque hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada esposa debe tener su propio esposo. Así que la pregunta es mejor, porque hay tanta confusión en esta área de sexo, deberíamos de mejor no tener sexo y removerla de nuestras vidas, de nuestros matrimonios completamente. Y Pablo dice, no, esa no es la manera, ese no es el punto de que nosotros tenemos, de que Dios nos ha creado como personas sexuales, como seres sexuales, y lo ha creado para que se cumple en el pacto del matrimonio. Así que animamos entre hombres y mujeres de que no, esa no es la manera, al menos que estén de acuerdo de estar así, de abstener por un momento por oración o por ayunar o algo así, ok, pero no, cuando apunta a otras escrituras, sírvanse el uno al otro por medio de amor. No significa que se aprovechen del uno al otro, sino que es un amor mutuo que se expresa físicamente. Bueno, podemos hablar de esto mucho, pero tengo muchos niños que ven la carrera diaria, así que lo mantendremos a ese nivel. Si gustan estudiarlo un poco más, lean el resto de este capítulo. Pero bueno, algo único en esta escritura donde Pablo habla sobre una pregunta y él dice algo que es un poquito inusual, que dices, yo no sabía que Pablo decía eso, pero también tiene sentido el por qué ciertas tradiciones cristianas tienen la vista que tienen con matrimonio, específicamente con los que sirven como líderes en ese grupo. Vamos a leer y dice, Pablo dice lo siguiente: después de todo esta habla del matrimonio, relaciones físicas, diciendo que es bueno, que es importante, poniendo los límites, Pablo dice, pero sin embargo, me encantaría que todo el mundo fuera soltero así como yo lo soy. Aún así, esa persona tiene un don especial de parte de Dios, de un tipo u otro. Así que al final de todo esto, Pablo dice, yo soy soltero. Así que está dando consejos a gente casada, que él no es casado, pero es consejo bíblico. No ocupa estar casado para decir las cosas que Pablo está diciendo aquí. Pero también dice, esta es una posición muy buena para poder estar aquí y servirle a Dios. Me encantaría que todo el mundo estuviera soltero. Si todos los cristianos fueran solteros, entonces la cristianidad se muriera en una generación. Hay que ser honestos. Así que él no es un mandamiento directo. Por eso él dice, aún así, cada persona tiene un don especial de parte de Dios, de uno u otro. Hay unos que tienen el don de que ellos pueden mantenerse sin casarse y sin estar sexualmente activo. Y el punto es poder servir a Dios más plenamente con tu vida. Una de mis alegrías y ministerios primarios en la vida es a mi familia, mi esposa, mis hijos y después a la iglesia. Si Dios me ha dado el don y la habilidad, la gracia de mi vida para vivir la vida
no casado, todo ese tiempo y energía que yo paso con mi esposa y mis hijos, se lo puedo dar y dedicar a Dios. Algunas personas son llamados a hacer eso. Es la posición de la Iglesia Católica Romana, de que los sacerdotes se mantienen no casados. Es como un don. He tenido con algunas conversaciones con algunos padres que dicen, ¿cómo lo haces? Es un don, es una gracia, pero yo siento este llamado en mi vida a mantenerme no casado para plenamente dar y dedicar mi vida al trabajo de Dios en esta manera única. Así que eso es donde entra esta tradición de escuchar las instrucciones de Pablo. Así que Pablo continúa, así que les digo a los que no están casados y a las viudas, quédense no casados así como yo. Así que hay ventajas para esto, pero si no puedes controlarte, no dice de una manera negativa, dice, si tienes deseos, si no tienes el don para poderte mantener, abstenerte de esos deseos físicos, entonces cásate. Es mejor casarte de estar quemándote con eso. Pero la parte, no solamente la parte física, sino la relacional, la de compañero, de que si estás viviendo una vida no casado y no sexualmente activo, debe estar en comunidad. Estamos creados en estar en relación con otras personas. Porque Pablo no estaba viviendo solo, él tenía relaciones, tenía amistades, tenía gente con la cual hacía su vida. No podemos vivir sin eso, pero él dice, si no puedes vivir sin una pareja, una esposa o un esposo, entonces cásate. Este no es un mandamiento, de hecho él lo dice. Vamos a leerlo despuesito, pero dice, es mi opinión, esa es una práctica, no es un mandamiento de parte de Dios, de que debes o no casarte. El mandamiento es este, el sexo pertenece dentro de un matrimonio. Fuera del matrimonio es fuera del plan de Dios. Así que dentro del matrimonio de Dios es algo bueno. Si te cases o no te cases, puedes servir a Dios con tu vida. Aquí están algunas de las ventajas, algunas maneras adicionales que puedes utilizar para servir a Dios. Pero no son requisitos de que tienes que hacer eso para honrar a Dios. No, puedes honrarlo en las dos áreas. Mientras vemos este pasaje aquí, continuaremos un poco más mañana, tomaremos pausa ahí, mientras vemos las instrucciones de Pablo con el matrimonio. Y quizás es algo que siempre te has preguntado de por qué los sacerdotes en la iglesia romana no se casan. Y apunta de nuevo a este pasaje, el ejemplo de Pablo en esto. Y mientras vemos los otros apóstoles de Jesús, muchos de ellos sí estaban casados, tenían parejas, así que no era algo hecho, pero sí era un regalo, era una opción. Y era algo que Pablo daba promoción a los que no estaban casados. Bueno, tomaremos pausa y hay que continuar nuestra mañana mientras comenzamos con oración. Dios Padre Celestial, te agradecemos por darnos otro día para servirte, otro día para honrarte con nuestras vidas, otro día para crecer. Y Dios, es tan difícil de pensar de cuánto crecemos individualmente, pero mientras volteamos atrás a nuestro camino en los últimos meses, los últimos años, Dios, podemos ver el progreso que tú has hecho en nuestras vidas y te agradecemos por eso. Dios, oro de que nos guíes y que nos dirijas, y oro por los que están viajando, por los que quizás tienen gente en su casa, algunas reuniones, y que estés presente, Señor, como una luz en estos escenarios, de que entre más gente entra en nuestras vidas el día de hoy, de que nos apuntemos a ti por medio de nuestras acciones. En nombre de Jesús oramos, amén. Espero que todos tengan un buen resto del día y espero verlos de nuevo en 24 horas más aquí en la siguiente carrera de diaria. Los amo, adiós.